Yo le invito a que abra la escritura, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 4, vamos a leer del versículo 5 al versículo 9. Proverbios 4 del 5 al 9. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Adquiere sabiduría e inteligencia. Dice la escritura: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Me acompaña a orar para que Dios hable a nuestro corazón? Y te damos gracias, bendito Dios, porque nos regalas este día para que podamos venir y escudriñar tu palabra y a través de ella hables a nuestra vida. Podamos ser renovados en nuestro entendimiento, podamos adquirir sabiduría, aprendamos a vivir con inteligencia. Gracias te damos porque tú estás aquí, porque esto se manifestará en una vida de santidad, en una vida de bendición para todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos este proverbio, encontramos que el Señor nos hace una invitación. Nos dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Sobre todas tus posesiones, adquiérela, porque entonces esta te va a conservar, te guardará de todo mal, te engrandecerá, será hermosura, corona para tu vida. Qué buen consejo nos está dando el Señor. ¿Cuál es la posesión más valiosa que usted ha adquirido en su vida? ¿Se ha preguntado? ¿Qué es lo más valioso que usted ha adquirido? ¿Un viaje? ¿Un reloj? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Una familia? ¿Unos hijos? ¿Una profesión? Y verdad que una vez que los hemos adquirido, se convierten en nuestro tesoro, aquello por lo cual pagamos un precio, empieza a tener un valor muy importante en nosotros. Por eso es que pagamos un precio. Si aquello que adquirimos se convierte en nuestro tesoro, seguramente en eso tendremos nuestro corazón. Pero ¿alguna vez pensó en adquirir sabiduría e inteligencia? ¿Alguna vez se propuso en su corazón hacerlo? Oye, Jorge, ¿y dónde se adquiere? ¿Dónde la venden? ¿La venden por kilo o por litro? Pero lo más importante, ¿cuánto cuesta? A ver si me conviene comprarla. La Biblia nos dice dónde podemos conseguirla. En Proverbios 2 del 6 al 7, si gusta acompañarme por favor, Proverbios 2 del 6 al 7 nos lo dice. Comenta la escritura: porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Dios es el proveedor de la sabiduría. Él nos la da. Él nos puede dar la inteligencia. Y nos está diciendo en el pasaje base: adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Normalmente cuando se compra algo, se paga un precio por lo que se adquiere. Creo que eso hacemos todos. Por ejemplo, si compro un libro, debo de pagar un precio correspondiente al valor de ese libro. ¿Está de acuerdo? ¿Y cuál es el precio que se debe de pagar por adquirir sabiduría e inteligencia? ¿Cuánto se tendrá que pagar? Sé que no se compra con dinero.
Entonces, ¿la puedo canjear por algún bien material? Pues no. ¿Cómo se adquiere? ¿Yo puedo pagar algún costo por ella? ¿Qué le parece si iniciamos por el principio para dar respuesta a estas preguntas? Y vamos a empezar a ver qué es la sabiduría y qué es la inteligencia. Según el diccionario de la lengua española, la sabiduría es el conocimiento profundo que se adquiere. Fíjese, conocimiento profundo que se adquiere, que se compra a través del estudio o de la experiencia. Es un buen juicio con que alguien gobierna sus actos o sus negocios. Y tiene como sinónimos ciencia, cultura, conocimiento. La sabiduría, en términos de este mundo, es un conocimiento que usted y yo podemos adquirir, tener, poseer a través del estudio o a través de la experiencia. Es un conocimiento, hasta ahí. Ese es el concepto de la sabiduría de este mundo. Y la inteligencia, según el diccionario, dice que es la facultad de conocer, analizar y comprender las cosas que nos rodean. Si usted se da cuenta, es un conocimiento también, la inteligencia, donde yo pongo mi razón para poder comprender y entender todo lo que está alrededor de mi vida. Se dice que hay muchos tipos de inteligencia. La inteligencia para los procesos matemáticos. ¿Cuántos son buenos para las matemáticas? A ver. Mire, uno que otro, gracias a Dios. ¿Y los demás? Pero a lo mejor usted tiene otro tipo de inteligencia. Inteligencia para la percepción de los dibujos e imágenes espaciales. ¿Quién es bueno para dibujar? Para eso sí me pinto solo, hermano. Algunos a lo mejor tienen inteligencia verbal, tienen una capacidad de oratoria, de expresión tremenda. Algunos tienen inteligencia musical. ¿Quién sabe tocar algún instrumento musical? Mire, lo esperamos aquí en la alabanza entonces. Algunos tienen inteligencia para resolver problemas. Es más, se dice que hay algunos que hasta tienen inteligencia para hacer el mal. Ese es el concepto de inteligencia de acuerdo a los valores de este mundo. Y esta inteligencia se determina a través de un parámetro que se llama coeficiente intelectual, CI, o en alemán IQ, el cual es la relación entre la edad mental y la edad real o crónica de un individuo multiplicada por 100. Se dice que un IQ de 100 corresponde a la media general. No sé dónde nos encontremos nosotros. Un IQ de 140 a 154 en el rango de la genialidad. Y un IQ de 185 a 201 es una inteligencia profunda, donde el 0.000009% de todo el mundo obtiene tal coeficiente. ¿Habremos alguno aquí? Posiblemente sí, no lo sé. En el mundo se nos enseña a medir la sabiduría, la inteligencia de las personas con base a sus parámetros y conceptos, porque hay test, hay exámenes para medir eso. Pero, ¿qué concepto tendría usted de una persona que logró a base del estudio, a base del conocimiento, 3 doctorados, que trabaja como investigador en alguna universidad de prestigio y que es asesor de consorcios empresariales? ¿Qué pensaría de esa persona? ¿Que cómo es? Oh, no, pues espérate, es bien inteligente. Es una persona sabia, porque estamos hablando que el concepto del mundo es que la sabiduría es un conocimiento que se adquiere a través del estudio o de la experiencia. ¿Y qué pensaría usted
si esa persona que decimos que es sabia o inteligente tiene el vicio del alcohol y por lo mismo golpea a su esposa y sus hijos están creciendo sin dirección, sin guía y con los mismos vicios y hábitos que él? ¿Cómo pensaría que es? ¿Cuántos pensarían que sería sabio e inteligente? Ah, no, pues ahora ya no. Le quito la palomita y le pongo una espantosa X. Se da cuenta que no por mucho conocimiento que uno tenga, significa que uno es sabio o es inteligente. Inclusive, esto se pudiera aplicar a la palabra de Dios. Yo me puedo llenar del conocimiento de la Escritura. Y dice la palabra que el conocimiento envanece. Lo que edifica es el amor. Y Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando yo guardo los mandamientos, los pongo por obra. Entonces me doy cuenta que no solamente el conocimiento es indispensable para decir que hay sabiduría o inteligencia en mí, sino la aplicación de ese conocimiento, la vivencia de esa palabra. Y es que tenemos normalmente un mal concepto de lo que es la sabiduría y de lo que es la inteligencia. Por ejemplo, son muchos los que piensan que si sacan 10 en cálculo integral, ¡ay, es que es bien inteligentote! Aunque ese muchacho haya metido la pata con una chava y esté esperando un hijo a los 15 años. Pero sacó 10, es que es bien listo. ¿En serio es listo? ¿Verdaderamente eso es inteligencia? O aquella persona que sabe copiar en el examen sin que se dé cuenta el profesor. Sus compañeros le dicen: qué inteligente, eres más listo que el profesor porque no te cachó. ¿Sí será más listo que el profesor por eso? Aquella gente que chocó su auto y que, aunque haya tenido la culpa, logró que el seguro le pagara y él salió libre. Es que se los llevó al baile. ¿Por qué? Pues porque es bien listo. ¿En verdad? O si tiene una casa grande, aquel hombre que tiene una casa grande y una casa chica, y nadie lo sabe. Y es tan listo que puede con los gastos de ambas. Y entonces todos sus compañeros en el trabajo le dicen: me inclino ante ti, me quito el sombrero porque ¡qué listo! Eres mi héroe. ¿Habrá sabiduría en eso? ¿Habrá inteligencia? El concepto que el mundo tiene de sabiduría y de inteligencia está torcido. Muchas veces consiste en la habilidad de salir de cualquier problema sin importar los recursos que utilicen para lograrlo y sin importar si hacen bien o si hacen mal. Para el mundo lo único que le importa es el conocimiento, sin tomar en cuenta la conciencia y el corazón de la gente, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Si se está haciendo bien o se está haciendo mal. ¿Y qué piensa Dios acerca de esta sabiduría del mundo? Mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios 3, del 19 al 20. 1 Corintios 3, del 19 al 20. Comenta la palabra: porque la sabiduría de este mundo, ¿qué es? Insensatez para con Dios. Porque escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Cómo es esa sabiduría? Vana. Y para Dios, insensatez. ¿Habrá alguien en este mundo que no conozca a Dios y que diga: yo soy más sabio que Dios? Yo pienso que no. Sin embargo, esas personas dicen que sí. El día de hoy yo deseo mostrarle cuál es la verdadera sabiduría e inteligencia que Dios desea que desarrollemos. Y para esto necesitamos conocer la definición que Dios nos da a través de su palabra. Vamos a ver 3 pasajes que nos ayudarán a lograrlo.
Job 28:28, Proverbios 8:13 y Proverbios 9:10. Si usted toma apuntes, repito, Job 28:28, Proverbios 8:13 y Proverbios 9:10. Vamos a ver el primer pasaje. Mire lo que dice la Escritura. Y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Mire qué hermosa definición. La sabiduría para Dios se manifiesta en aquel que le teme. Y no me refiero a un miedo, a un terror. Me refiero a un temor de respeto, de saber que Dios está en lo alto, que Él es el Todopoderoso, que la tierra es estrado de sus pies y que yo me encuentro bajo su cuidado, que sus ojos me observan en todo momento, que Él conoce mis pensamientos, mis palabras y mis acciones, y que yo no puedo escapar de su justicia. Y entonces me voy a conducir de tal forma que sea agradable delante de Él. Eso es el temor de Dios. Y dice aquí, el temor de Dios es la sabiduría. Una persona que le teme inicia el camino de la sabiduría. Y comenta también que el apartarse del mal es la inteligencia. Para Dios, ¿quiénes son los inteligentes? Los que saben ecuaciones diferenciales y cálculo de varias variables, variable compleja, termodinámica, mecánica de fluidos, mecánica de suelos, los que hacen mucho dinero, los que se salen con la suya. No. Para Dios los inteligentes, ¿quiénes son? Los que se apartan del mal. ¿Cuántos inteligentes? En fe, hermano, en fe. Amén, gloria a Dios. Ahora, vamos a ver Proverbios 8:13. ¿Qué dice? Proverbios 8:13. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si nos está diciendo el primer versículo que leímos de Job 28:28, que el temor del Señor es la sabiduría, y en Proverbios 8:13 nos dice que el temor de Dios es aborrecer el mal, significa que la sabiduría es aborrecer el mal. Una persona sabia es una persona que decide aborrecer el mal. Aborrecer el mal es alejarnos del mal. No tener ninguna participación con las fuerzas de las tinieblas. Y dice Proverbios 9:10, tercer versículo: el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Una persona inteligente es una persona que tiene conocimiento. Ya habíamos leído que, por definición, tanto sabiduría como inteligencia es un conocimiento. Cuando tenemos el conocimiento no de este mundo, sino el conocimiento del Altísimo, el conocimiento de Dios. Pero no basta el conocimiento, también ya lo comentamos. Hay que aborrecer el mal. Hay que aplicar la palabra. Cada principio, cada mandamiento, cada consejo que Dios nos da en su palabra es para que tenga una aplicación, para que la pongamos por obra. Y en ese momento estaremos adquiriendo sabiduría, adquiriendo inteligencia. Esto significa que para Dios, una persona sabia es una persona que tiene temor de Dios, donde éste lo manifiesta al aborrecer el mal y apartarse de él cada día de su vida. Y una persona inteligente es aquella que a través del conocimiento de la voluntad de Dios decide apartarse del mal. ¿Se da cuenta que entonces sabiduría e inteligencia son
similares porque nos llevan a apartarnos del mal. La sabiduría es aborrecer el mal. La inteligencia, apartarse del mal. Prácticamente significan lo mismo. Y dice Proverbios 7:4, acompáñeme. Proverbios 7:4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta. O sea, la sabiduría y la inteligencia están emparentadas. Pero Dios quiere que estén emparentadas ¿con quién cree? Con nosotros. Y normalmente cuando usted tiene un pariente, ¿cómo es su trato? Es un trato continuo, es un trato cercano. Usted vive con sus parientes en casa, convive con ellos, recibe de ellos, usted da también. Y fíjese que así debe de ser la sabiduría y la inteligencia, como un pariente, como una hermana, que vivamos con ella, que cohabitemos, que esté presente en nuestra vida, que nos acompañe en todo momento. Dios está esperando que usted y yo seamos sabios e inteligentes. ¿Qué tan sabios e inteligentes seremos? ¿Qué tanto? Del 1 al 10, ¿qué calificación se pondría usted? Pero no me vea con esa cara, hermano. Siento que ya se está reprobando. Amado, ¿le gustaría llegar a ser sabio? ¿A cuántos les gustaría? Pues entonces temamos a Dios con todo el corazón y apartémonos del mal. ¿Le gustaría manifestar inteligencia en su vida? Temamos entonces a Dios, vivamos en su voluntad y apartémonos del mal. Apartémonos del mal. ¿Y con qué propósito? Con la intención de que usted y yo, al apartarnos del mal, vivamos en santidad. Qué importante es ese concepto, vivir en santidad. Eso es lo que Dios quiere. Una persona sabia y una persona inteligente vive en santidad. ¿Por qué? Porque se aleja del mal, aborrece el mal, no comulga con el mal. De aquí nos damos cuenta que la sabiduría o la inteligencia, más que capacidades cognoscitivas del alma, son facultades que involucran todo nuestro ser y que nos conducen a vivir bien, a vivir en plenitud, a heredar felicidad, por haber tomado las decisiones correctas, que se traducen en apartarnos del mal para vivir haciendo el bien, en acciones que nos llevan a vivir como Dios quiere que vivamos y que nos acerquemos cada vez más a su corazón, a vivir en obediencia y en santidad. ¿Y qué pasa si a pesar de conocer la voluntad de Dios y querer apartarme del mal, continúo haciendo el mal? Si somos sinceros con el Espíritu Santo, ¿quién se ha encontrado en situaciones en las cuales no ha sabido qué hacer y ha tomado malas decisiones? Miren, no soy el único. ¿Y cuántos hemos cometido errores por falta de sabiduría al actuar? Seamos sinceros. Somos varios. Y la verdad, ¿cuántos hemos sentido que a cada rato metemos la pata y que lo que queríamos hacer no lo hacemos y lo que no queríamos hacer, eso terminamos haciendo? Hasta nos dan ganas de decir por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Y muchas veces nos hemos sentido muy mal, ¿sí o no? Y Dios nos está invitando, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y nos dice que la sabiduría y la inteligencia es el apartarse del mal, para que vivamos en santidad. Y nos da sus mandamientos y nos llenamos del conocimiento de la palabra. Pero en ocasiones nos damos cuenta que pareciera que hay una ley diferente en nuestros miembros que nos impide vivir en santidad. Y terminamos condenándonos y terminamos juzgándonos. Y para colmo, el enemigo de nuestras almas, que
que está como acusador día y noche diciéndonos: tú verdaderamente no eres un hijo de Dios. Tú nunca vas a poder obedecer este mandamiento. Ay, ¿cuántas veces has leído la Biblia y mira, no se te pega nada? Sigue siendo igual de mundanote. Y uno lamentablemente escucha esas palabras y dice: ay, sí es cierto, soy de lo peor. ¿Ya ves? ¿Para qué te congregas? ¿Para qué tomas cursos? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué oras si jamás vas a poder cambiar? En ti no hay sabiduría, en ti no hay inteligencia. Tú te has llenado de un conocimiento nada más de Dios, pero eso no te está llevando a vivir en libertad. Eso no te está llevando a vivir en poder. No estás teniendo victoria. Y cuando lees la Biblia, más que sentir gozo, más que sentir paz, vas sintiendo cómo el Espíritu Santo te va redarguyendo y sabes que te está hablando, pero no haces nada por cambiar. Y te sientes como que en el mismo hoyo. Y peor aún, porque tú tienes el conocimiento de Dios. ¿Quién se ha sentido así, hermano? Les soy franco, yo me he sentido así. Yo me he sentido así. Muchas veces yo me he sentido igual y me he sentido mal. Pero escudriñando la palabra, ¿qué cree que encontré? Que lo mismo le sucedía al apóstol Pablo. Mire, acompáñeme a Romanos 7 del 15 al 20. Romanos 7 del 15 al 20. ¿Cuál es la solución que Dios nos da para que usted y yo podamos vivir en victoria? Para que al llenarnos de la palabra y de la sabiduría de Dios, verdaderamente tenga una aplicación a nuestra vida y podamos apartarnos del mal. Podamos terminar con todo pecado que nos asedia, podamos terminar con todo hábito, podamos terminar con toda condenación y con todo aquello que el enemigo trata de acusarnos, para que usted y yo no podamos vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Ese es el propósito de este tema. Mire lo que dice Romanos 7 del 15 al 20. Dice el apóstol Pablo: porque lo que hago no lo entiendo. O sea, estaba confundido. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Percibe la condición en la cual se encontraba el apóstol? Por eso es que él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con la mente sirvo a la ley de Dios, que me guía a vivir en obediencia y en santidad. Pero veo en mis miembros otra ley que se rebela contra la ley de Dios y que me guía al pecado. Y es esa lucha entre el bien y el mal, entre hacer la voluntad de Dios y no hacerla, entre vivir en santidad o no vivir en santidad, entre vivir en victoria o vivir en fracaso, en vivir con una conciencia limpia o vivir condenándonos todo el tiempo, sintiendo que no podemos avanzar en nuestra vida en Cristo. El día de hoy es muy importante que podamos comprender esto, porque si nosotros recibimos la verdad de Dios y su conocimiento, nos va a ayudar a que durante todo este año usted y yo nos catapultemos para vivir en bendición, en triunfo, con un buen ánimo, sabiendo quién está con nosotros, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros y podamos descansar en Él. El apóstol Pablo
amaba a Dios con todo su corazón y lo manifestaba al guardar sus mandamientos. Si alguien amaba al Señor, ese era Pablo. Si alguien conocía la palabra de Dios, ese era Pablo. Él tenía un celo por la palabra. Sin embargo, antes de conocer a Cristo, él se daba cuenta que había muchos sentimientos que se desarrollaban en su corazón. Si nosotros leemos ahí en Hechos 9:1, encontramos a un Pablo que dice la Escritura que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Eso era lo que había en el corazón de Pablo, con todo y el conocimiento de la palabra. Tenía un alma enferma, tenía un alma que no correspondía al corazón de Dios. ¿Cómo pudo salir Pablo de esa condición? ¿Cómo resolvió ese problema de vivir condenándose, de sentirse culpable constantemente por no tener la capacidad de poner por obra la palabra de Dios? Él no podía cambiar por sí mismo. Conocía la ley y los mandamientos, que son santos, pero no podía vivirlos. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios aquí en nuestra mano y no la podemos poner por obra, de nada nos sirve. Este mandamiento, en vez de producir vida, produce muerte, porque la palabra encierra todo bajo pecado. Y en vez de que el mandamiento de Dios traiga libertad a nosotros, se convierte en una carga que nos oprime, que nos impide vivir plenamente. ¿Cómo lo resolvió el apóstol Pablo? En ocasiones no nos damos cuenta, pero la respuesta la tenemos delante de nuestros ojos. La respuesta la hemos tenido todo el tiempo, pero se nos ha olvidado. Y el día de hoy el Señor desea recordarnos cómo es que usted y yo podemos tener victoria. Dice Romanos 7, del 9 al 12. Acompáñeme por favor. Romanos 7, del 9 al 12. Voy a leer yo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Usted sígame por favor con la traducción Reina Valera que se está proyectando. Dice la Escritura, Romanos 7, del 9 al 12. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandamientos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Si usted se da cuenta, Pablo dice, la palabra de Dios es santa, el mandamiento de Dios es recto y justo. Sin embargo, el problema no está en los mandamientos, no está en que esta palabra sea difícil para ponerla por obra. El problema está en uno, el problema está en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa. El problema está en mí, que no puedo poner por obra la palabra de Dios. Y no porque sea imposible, porque si la dejó escrita, es porque Dios desea que usted y yo la vivamos. Sin embargo, nosotros queríamos obtener la bendición de Dios y salir adelante en nuestras propias fuerzas. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo, él quería obedecer la palabra, leía los mandamientos, leía los principios y decía, ok, si los pongo por obra, viviré. Si guardo estos mandamientos, voy a heredar bendición. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Josué 1, acompáñenme por favor al libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero lamentablemente uno se encuentra con el hecho de no poder poner por obra la palabra de Dios. Ahí está escrita y la palabra tiene promesa, pero no la puedo heredar, porque en mí está el querer, el hacer la palabra de Dios, pero en mi cuerpo no. ¿Y cómo resuelvo ese conflicto? ¿Cómo salió el apóstol Pablo de esa situación? La respuesta se manifestó a su vida. ¿Sabe cuándo? Cuando vino Cristo a su corazón. Ay, hermano, me lo hubiera dicho desde un principio. Precisamente eso es lo que se nos olvida. Cuando Jesucristo vino a su corazón, en ese momento luz resplandeció en su ser y fue mudado en un nuevo hombre. En ese momento fue renovado, fue transformado por el poder de Cristo y su vida cambió. Dice 1 Corintios 1, del 21 al 24. 1 Corintios 1, del 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios, fíjese, no estamos hablando de la sabiduría del mundo, sabiduría de Dios, en aquel entonces plasmada en el Antiguo Testamento. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos ¿qué buscan? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, ¿cuántos llamados hay aquí? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué significa? Que Cristo, en el momento en que yo lo recibo como Señor y Salvador, en el momento en que yo creo en su nombre, en ese momento, ese conocimiento de Cristo es mi sabiduría delante de Dios. Una sabiduría que se manifiesta también en un poder de vivir la palabra de Dios. Si usted, querido hermano, ha estado leyendo la Escritura y ha estado viendo los mandamientos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y no los ha podido poner por obra, es porque a lo mejor hemos tomado la ruta equivocada. Se nos ha olvidado lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y hemos tratado de caminar en nuestras fuerzas. Y terminamos condenándonos. Y esa no es la forma de vivir la palabra de Dios. Jesucristo es nuestra sabiduría, es nuestro conocimiento, Él es nuestra inteligencia y Él es nuestro poder para vencer. Dice la palabra en el versículo 30, ahí en 1 Corintios 1, del 30 al 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué dice? Sabiduría, justificación, santificación y redención.
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué nos está diciendo? Cuando yo recibo a Jesucristo como una verdad en mi vida, la recibo por fe, creo en su muerte, creo en su resurrección, creo que Él en la cruz cargó sobre su ser todos mis pecados y todas mis enfermedades, como dice la Escritura en Isaías 53:4. En ese momento, Él que es la sabiduría, se vuelve mi sabiduría y me justifica delante de Dios. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Si leemos el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estamos partiendo del punto de que la sabiduría es el aborrecer el mal, la inteligencia es el apartarse del mal. Pero comentábamos, luego no podemos y estamos en una lucha. Y quiero vivir mi vida en Cristo en libertad y no puedo. Y termino condenándome y escuchando la voz del diablo. ¿Cómo puedo salir? Y yendo a la cruz de Cristo. Vamos a la cruz de Cristo, creyendo que Dios cargó el pecado de todos nosotros en Él. En ese momento, usted es libre del pecado, es libre de toda condenación. Dice la Escritura que la ley encerró todo bajo pecado, de tal manera que la ley es para los desobedientes, para los que pecan. Pero si Cristo ya nos perdonó, si ya nos arrepentimos de nuestros pecados, somos libres del pecado y Él nos justifica. Somos justos delante de Él por su sangre derramada en la cruz. Y no solamente eso, sino como aquí está escrito, Él es nuestra santificación. Él nos ayuda a vivir en santidad. Cuando yo tomo la ruta de Cristo para poner por obra la palabra, es la ruta correcta. Y es la ruta que no se basa en mis fuerzas, sino que se basa en las fuerzas de Dios. Dios haciendo todo en nosotros. Él es mi sabiduría, Él es mi justificación, Él es mi santificación y Él es mi redentor. Él es mi redentor. Y entonces nos podemos gloriar en la obra del Señor. Eso es vivir en la gracia. Eso es vivir en la gracia. ¡Qué maravilloso! Y cuando nosotros vivimos en la gracia, entonces podemos guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Jesucristo lo comentó. Mire, acompáñenme a Juan 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 17. Juan 14, del 15 al 17. Dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si me amáis, guardas mis mandamientos. Guardamos la palabra y la obedecemos por el amor que hay en nosotros hacia Él, por el amor que Dios ha derramado en nosotros al perdonarnos. Guardamos un mandamiento no que nos acusa, no que nos condena, no que nos lleva a la muerte y al pecado, sino guardamos un mandamiento
que nos lleva a la libertad por la fe en el Hijo de Dios. Dice más adelante, ahí en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios desea manifestarse en nosotros cuando ponemos por obra la palabra, y la palabra siempre nos va a llevar a vivir en santidad, a apartarnos del mal. Dice en Juan 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si usted quiere permanecer en Cristo, hay que guardar la palabra, hay que permanecer en su amor, hay que permanecer en la fe del Hijo de Dios. Pero guardo los mandamientos no en mis fuerzas. Guardo los mandamientos a través del poder del Espíritu Santo y de la obra redentora de Cristo en mi vida. Por eso es que Jesús dijo, no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Mientras estuve con ustedes los guardé y les enseñé el camino. Jesús es el camino. Pero ahora les voy a dejar el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual les guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad que va a producir vida en ustedes y que les va a dar poder para que puedan vencer, para que puedan vivir en victoria. Mire lo que dice Romanos 8, del 3 al 4. El apóstol Pablo recibió este conocimiento, esta revelación de parte de Dios. Romanos 8, del 3 al 4 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el momento en que usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente. Eso le decía Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No nacemos en la carne, nacemos en el Espíritu. Y una vida en el Espíritu nos lleva a una vida de obediencia y de santidad, donde el Espíritu Santo nos guía a obedecer la palabra de Dios, no como una carga, sino como algo natural en nosotros y que trae bendición a nuestra vida. Dice más adelante, ahí en Romanos 8, del 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Aborrecemos el mal, nos apartamos del mal por una vida en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Es por eso que no se puede vivir una vida en Cristo sin la presencia del Espíritu. Es por el Espíritu Santo como usted y yo podemos tener victoria y vencer cualquier pecado persistente, cualquier mal hábito, cualquier vicio, cualquier carácter, cualquier sentimiento, por el Espíritu Santo. Y la espada del Espíritu es la palabra que va penetrando en nosotros y va produciendo vida. Y entonces inicia una renovación en nuestro entendimiento, inicia una transformación en nuestro ser. Esa es la manera en cómo Dios lo hace. ¿Qué le quiero decir entonces? Que ya no luchemos en nuestras fuerzas,
Échese un clavado a la gracia de Dios. Relaciónese con el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo se manifieste en usted. Crea que su presencia está con nosotros. Recíbalo si no lo ha recibido. Y permita que el Señor le ayude a vivir en santidad. Jesucristo es nuestra sabiduría. Él ya pagó el precio. De tal manera que está a nuestro alcance. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Creamos en Jesús, llenémonos del Señor, llenémonos de su presencia, llenémonos de su Espíritu. Y entonces nuestra vida va a ser transformada para bien. ¿Lo anhela? Yo le voy a invitar a que cierre su Biblia, por favor. Vamos a orar. Y preguntémonos, ¿cómo ha sido nuestra vida? Nuestra vida espiritual. Posiblemente hemos tenido muchas luchas. Y el día de hoy el Señor desea ayudarnos para que comprendamos que la respuesta y la solución ha estado ahí todo el tiempo, pero que a veces se nos ha olvidado y que estamos tratando de luchar en nuestras fuerzas y estamos tratando de obedecer la palabra y llenarnos de un conocimiento y de una inteligencia para apartarnos del mal, pero por nosotros mismos no hemos podido. Y eso tal vez nos ha hundido en una tristeza, en una desesperación, en un pensar que Dios no funciona, que Dios no existe o que Él no tiene poder, o que el mandamiento es duro, difícil de recibir. Y no nos hemos dado cuenta que la ley del Señor es buena, es santa y que convierte nuestra alma, pero no cuando nosotros la queremos aplicar por nosotros mismos, sino cuando vamos a la cruz del Señor, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, cuando permitimos que Jesucristo sea nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra justificación y nuestra redención. Entonces, por la fe en el Hijo de Dios, por el poder de la sangre del Cordero vertida en la cruz, es que nuestros pecados son limpiados, es que nuestra vieja naturaleza es cambiada, es que podemos ser renovados a un nuevo hombre, creado en Cristo Jesús para vivir en santidad y en buenas obras. Es cuando podemos apartarnos del mal, aborrecer el pecado y vivir en victoria, sin estarnos condenando, sin estarnos juzgando, sin darle la oportunidad a que el enemigo nos acuse, sabiendo que la palabra de Dios que pongamos por obra ya no lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Cristo, sabiendo que el Espíritu nos guía a toda verdad y que pone en nosotros la capacidad de vencer, de hacer morir el pecado y las obras de la carne, de mantenernos firmes en el Señor, de poder
heredar bendición y vivir en una libertad plena, sabiendo que estamos en sus manos y que en Cristo se tiene el poder para vencer y que nada ni nadie nos podrá separar de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, y que el pecado no se enseñorea más de nosotros, porque hemos sido liberados, porque hemos sido libres. Y entonces la ley y el mandamiento se convierte en vida en nosotros y podemos heredar las promesas y podemos guardar sus mandamientos, y Dios se manifestará en nosotros y hará morada con nosotros. Lo único que necesitamos es creer, recibirlo por gracia, recibir este conocimiento como una verdad. Y entonces Jesús será nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Padre Santo, y yo te pido que esta palabra nos sea revelada. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender la profundidad de ella. Permite que tu iglesia, Señor, pueda tener un buen fundamento para que podamos vivir en poder, para que podamos vivir en santidad, para que haya gozo y paz en todo tiempo, y sepamos, Señor, que tú estás haciendo tu obra en nosotros y que nos vas llevando de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y que este año, Señor, sea un año lleno de bendición al refugiarnos en tu gracia, al descansar en ti, al saber que tú lo has hecho todo por nosotros. Gracias, Padre, porque yo sé que tú lo haces. En el nombre de Jesús. Y yo quisiera invitar a que si usted viene por primera vez o nos ha visitado ya en otras ocasiones, quisiera invitarle a que usted tome la decisión de ser una persona sabia, al invitar a que Cristo haga morada en su corazón. Si usted desea tomar esta decisión, levante su mano, por favor. Gloria a Dios, aquí ya hay una persona. Yo le voy a invitar a que levante su mano. Dios está tocando a la puerta de su corazón y le dice: yo quiero tener comunión contigo. Lo único que vas a recibir es bendición, pero necesitamos dar ese paso de acercarnos a Él y tener la confianza de que Él nos recibe con los brazos abiertos y que lo único que desea es derramar bendición en nuestra vida. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador, que nunca lo haya hecho? Ok, vamos a orar. Yo le invito a que usted, con todo su corazón, cierre sus ojos. Va a mirar hacia adentro de su ser y traiga a su mente todas las cosas malas que ha hecho en su vida. Todas aquellas cosas con las que sabe que usted ofendió a Dios y a su prójimo y que posiblemente lastimó también su vida. Todo eso Dios le llama pecado. Y para que podamos ser libres de él, necesitamos arrepentirnos. Yo le invito a que le pida perdón ahí en su corazón a Dios. Dígale: Señor, me arrepiento por todo lo malo que he hecho. Me arrepiento, me duelen en mi corazón. Y dice la Escritura que si confesamos que Jesucristo es el Señor,
y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Yo le voy a invitar a que pueda confesar a Cristo como Señor de su vida. Si gusta, puede repetir mis palabras. Señor, vengo el día de hoy con el corazón en la mano. Me rindo ante tu presencia y reconozco que mi pecado está delante de ti. Me arrepiento de todo corazón. Perdóname. Yo creo que tú tienes el poder de cambiar mi vida y que todos mis pecados en este momento Cristo los toma y yo soy libre de ellos, y que tú me perdonas y cambiarás mi vida. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador y me comprometo a amarte y a buscarte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le voy a invitar a que pase, por favor, con Lidia, la persona que está aquí a su mano izquierda. Por favor, pase. Y querido hermano, pues Cristo ya hizo todo por nosotros. Podemos vivir en victoria. Vamos a vivirla. Que la paz de Dios sea con ustedes. Que tenga una excelente semana. Dios le bendice.